Gracias, Katy, gracias. Gracias a ustedes también por venir y por asistir y por mantener este proyecto que empezó en la pandemia, ¿no? Con el Lauren. Y bueno, la fidelidad es una cosa maravillosa también, ¿no? Y creo que eso nos da el Señor. Esta tarde quiero tratar un par de temas que van alineados como a cuatro cosas. La palabra, la misión, la esperanza y la humanidad. Y al final les tengo por ahí una pequeña sorpresa que les quiero compartir también. Les voy a pedir aquí a los controles que hagan el favor de abrir la presentación. Vamos a ir conversando. Ustedes han hecho un camino y yo quisiera tal vez preguntar a alguien que si nos puede decir algo sobre la palabra. Ustedes saben que la palabra es un poder, ¿no? No todo el mundo tiene el poder de la palabra. Solo voy a contarles de esta anécdota hace muchos años. En el año, que será 92. Hubo un curso aquí de misionología justo de padres del Verbo Divino, misioneras, siervas del Espíritu Santo, y un domingo X, porque estuvimos 2 meses encerrados aquí en San Patricio, en Quito, un domingo salimos a Riobamba a conocer la experiencia de Monseñor Praño, y era justo unos días antes de finados, y llegamos a la entrada de Riobamba, una iglesia que se llama San Andrés. Entramos y estaba reunido ahí el padre Carlos Vera, que en ese entonces era vicario general de los indígenas, dando un curso justo sobre los difuntos. Llegamos y estábamos unos 30. Entre esos estaban sentados los indígenas, no sé si tal vez unos 50, 60 indígenas, y nosotros nos pusimos alrededor del patio, digamos del salón. Y un verbita español inquietísimo, inquietísimo, dice a la gente ahí: oigan, ¿y cuál es la herencia más grande que ustedes han recibido, la enseñanza más grande que recibieron de Monseñor Proaño? Y se levanta del centro un indígena ya avanzado en edad, y él dice esto: la palabra, porque antes no teníamos palabra y ahora tenemos palabra, ¿sí? O sea, yo creo que esto es muy decidor. Muchas veces la palabra para nosotros es fácil, pero para otra gente no es fácil. Y entonces Monseñor Proaño lo que hizo es compartir la vida, compartir el camino y simplemente ir haciendo lo que hacía Jesús, dando la palabra. ¿Sí? Quería abrir con esto porque me parece que es necesario saber qué poder tiene la palabra. Y si es la palabra de Dios, todavía tiene más poder. El tema es que a veces nosotros nos ponemos esquivos, ¿sí? Entonces ahora sí, Marcelo, ayúdeme con las diapositivas, por favor. Entonces, yo le puse a esta charla la palabra y la misión esperanza para la humanidad, alrededor de los 150 años de la fundación del Verbo Divino en el mundo, ¿no? Pase nomás, por favor, Marcelo. Vamos primero a enfocar un poquito lo que es la palabra, ¿sí? Entonces, los significados de la palabra. Ustedes saben más que yo, ¿no es cierto? La revelación divina que Dios da a conocer su verdad y voluntad a la humanidad, revelando su ser y sus caminos. Miren, qué maravilla. O sea, nos revela su ser y sus caminos. Y eso yo creo que ustedes que han sido porfiadas, leales, permanentes seguidoras de este camino, ¿no es cierto?, de formación bíblica semanal, lo han saboreado, lo han sentido, ¿no es cierto?, lo han gustado, y ver cómo el Señor se va revelando, cómo el Señor ha hecho un camino en nuestra vida, cómo el Señor ha ido a través de su palabra manifestándose, ¿no? Y claro, esa revelación divina está en la palabra. Y esa palabra está contenida en la Biblia, que es la palabra de Dios, obviamente, ¿no es cierto? Y en esa palabra de Dios, en los evangelios,
se revela ese Jesús que es el verbo, ¿no? Por eso es el nombre de verbo divino, ¿no? Verbo divino es el Señor, ¿no es cierto? Y en San Juan viene esto, ¿no es cierto? Y en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa es la espiritualidad fundamental de los misioneros del verbo divino. Ahí se inspiró San Arnoldo Jansen para crear toda la propuesta misionera y toda la propuesta de la espiritualidad de los del verbo divino. O sea, todo verbita parte del Evangelio de San Juan. En esta línea, la palabra inspira, ¿no es cierto? La palabra es viva, la palabra convierte, la palabra transforma. Y en este día, ¿no es cierto?, del Evangelio, y ahora que leía a la hermana también, este volverse a Jesús. La palabra nos invita a volver permanentemente al Señor, ¿sí? ¿Para qué? Para darle gracias. Para darle gracias de las alegrías, pero también para darle gracias de los sufrimientos, para darle gracias de nuestras tribulaciones también, para darle gracias de nuestros pesares, pero también de nuestra esperanza. ¿Sí? Entonces, por eso es que el lema del DOMUN de este año, del Domingo Mundial de las Misiones, dice, misioneros de esperanza entre los pueblos. Y eso somos, y eso hacemos, y eso sentimos. Tenga la bondad de la próxima, Marcelo. Gracias. Ahora, la palabra de Dios es poderosa y es viva. O sea, no es una palabra inerte, es una palabra que va, yo diría, moviéndose dentro de nuestra conciencia, pero también movilizándonos al encuentro con los demás. Por eso es que esta palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa, transforma corazones, pero también transforma vidas. Y no solamente una vida personal, ¿sí? Sino también la vida comunitaria. El punto es que estas vidas no solamente es me convierto yo como Osvaldo, no, no, nos convertimos también como comunidad, como sociedad. ¿Se acuerdan? En esa línea está también la propuesta de la construcción del reino de Dios. Ese reino que está, pero que todavía no. ¿Sí? Entonces, claro, también en la palabra está la autoridad divina, esa autoridad para enseñarnos, para formarnos, para guiarnos. ¿En qué? En la voluntad de Dios. Es bien facilito decir, hágase tu voluntad, pero qué difícil es entender esa voluntad. Tal vez con el paso de los años o del tiempo vamos entendiendo recién la voluntad del Señor. ¿Sí? Ah, dicen, pasa el tiempo. Eso nos ha querido decir. Y el momento de los momentos, estamos ofuscados, estamos angustiados, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, cuando hay enfermedades que son muy duras, ¿no es cierto? Ese rato no entendemos, aunque digamos siempre, hágase tu voluntad. Muchas veces nosotros, cuando estamos en estos caminos, ¿qué pedimos? Salud, que se sane. Pero cuán duro es decir, Señor, que se haga tu voluntad. Ten misericordia, ¿sí? Entonces, pero también la palabra es luz y guía, pues. La famosa lámpara para los pies y una luz para el camino. Y estas lámparas y estas luces que nos da la palabra, nos da direcciones y entendimiento. Ustedes tendrán ahora la posibilidad tal vez de evaluar todo lo que ha pasado en sus vidas desde que empezaron este camino. Cuando han visto los folletos de formación bíblica, ¿no es cierto? O han acudido a los talleres, o han escuchado a Lauren, etcétera, y lo que ahora están. ¿Cómo hemos hecho camino? ¿Cómo se ha abierto nuestra mente y nuestro corazón para entender y saborear el gran mensaje de la palabra del Señor? ¿Sí? Pero claro, la palabra también revela la verdad. ¿Se acuerdan, no es cierto? De Juan 8:32, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la palabra también nos ayuda a conocer la verdad sobre Dios, la verdad sobre la humanidad y el propósito que tenemos en la vida. El hecho de ser felices, ¿no es cierto? El hecho de estar, que somos creados a imagen y semejanza del Señor, pero no para estar en este valle de lágrimas. ¿Se acuerdan de esa oración? Y yo a propósito de esa oración alguna vez les decía, bueno, pero si estamos en ese valle de lágrimas, ¿para qué vino el Señor, no?
Y ahí también se decía, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva en este valle de lágrimas, gimiendo y llorando, ¿se acuerdan? Y yo digo, ¿y el Señor para qué vino? Ahí les dejo como incógnita nomás para eso, ¿no? ¿Será que esta vida es un valle de lágrimas? ¿Será que aquí estamos todos los días gimiendo y llorando? Pues que el Señor, con su resurrección, ha cambiado la perspectiva. Aunque suframos, vamos viendo la vida con otra óptica, ¿sí? Ahora, también la palabra es una herramienta espiritual, una guía, nos nutre y orienta nuestra fe, ¿sí? Nos fortalece, nos ayuda a qué? A enfrentar adversidades, pero también a disfrutar de los buenos momentos, pues. Así como Jesús en las bodas de Caná también se dio una cana al aire, ¿no es cierto? También en los momentos cuando le acompañamos al Señor en el camino a la cruz, pues, ¿sí? Así como Pedro le negó, pero también en el camino de Maús, ¿no es cierto? Cuando sienten y al final dicen los apóstoles, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Miren, todo lo que provoca solamente el tema, la palabra, ¿no es cierto? Es poderosa, nos da autoridad, es luz y guía, revela la verdad, es una herramienta espiritual. Y ahí en este caminar nos vamos convirtiendo también en misioneros de esperanza, ¿sí? Marcelo, la siguiente, por favor. Pero claro, la palabra y la misión desemboca, después de que sentimos, después que arde nuestro corazón, lo que hemos visto y oído, no nos podemos callar, tenemos que comunicarlos, tenemos que salir, tenemos que decir, tenemos que ser portadores de la buena nueva, ¿no es cierto? Y ahí en el mes de las misiones siempre se habla de la misión Adyentes. Inicialmente la misión Adyentes era el envío a tierras lejanas, ¿sí? Los misioneros en África, los misioneros en el Asia, ¿sí? Aquí siempre hemos estado ubicando a los misioneros que venían de Europa especialmente, que se iban a la Amazonía, otros que estaban por Esmeraldas, ¿no es cierto? Pero ahora se ha abierto ese concepto y la evangelización es en todos los ámbitos de la vida. Tal vez los pueblos lejanos necesiten la presencia de misioneros, pero también las grandes ciudades van a necesitar de misioneros. Y ahora hay un continente que es mucho más grande que Europa, que África, en población me refiero, ¿no es cierto?, que Asia. Hay un continente que es mucho más poblado que Asia. ¿Y saben cuál es? El continente digital, ¿sí? Ahí hay miles de millones de personas que diariamente circulan por la autopista del Internet, de las redes sociales. Y ese es el gran desafío de ahora. ¿Cómo evangelizamos ese medio? ¿Qué vamos a hacer? Y claro, Jesús en su época no había el Internet, ¿no? Entonces no nos habla de eso, pero nos da pistas, pues, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros hoy tenemos que anunciar el Evangelio y dar y anunciar la buena noticia del amor de Dios, pero anunciarlo con palabras y con testimonio vivo. Porque ¿de qué sirve que aquí hablemos bonito y salimos a la calle y no pasa nada? El tema es palabra y obra, hechos y no solo palabras. O sea, hechos y palabras se van complementando, ¿no es cierto? De ahí viene ese desafío de ser discípulos misioneros. Y todos, absolutamente todos, los que libre y voluntariamente hemos aceptado al Señor, ¿no es cierto? Somos enviados a ser discípulos y misioneros. Y aquí viene un tema muy importante, el tema del encuentro personal con el Señor, ¿sí? Eso me parece que es bien importante, porque a veces, y aquí se me viene a la mente un recurso de un cuentito que por ahí hay, ¿no es cierto? Dicen que un perrito vio a un conejo y el perrito empezó a ladrar. ¿Sí? Ese perrito había visto al conejo, pero otros perros al oír el ladrido se empezaron a juntar y en un momento había una jauría de perros que ladraba y ladraba y ladraba y ladraba. Claro, fueron caminando y como no vieron nada, solo oyeron el ladrido, de pronto se fueron quedando, se fueron quedando. Solo el perro que había visto al conejo seguía ladrando y seguía atrás del conejo. Él sabía a quién estaba persiguiendo y él sabía lo que quería. Y muchas veces es eso.
oímos, nos entusiasmamos, estamos ahí, pero llenos de vigor, y eso como que se va apagando de pronto. Es muy interesante ver cómo cuando salimos de algún retiro, de algún encuentro, no sé, salimos muy motivados, después de una semana de formación bíblica salimos con ganas de comernos el mundo, pasa el tiempo y como que se va apagando la vela, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque simple y llanamente no nos hemos visto cara a cara con el Señor. No ha habido ese encuentro. Y no estoy hablando de encuentro en donde se manifiesten milagros y caigan lenguas de fuego y cosas. No, no. El encuentro con el Señor puede ser un proceso de mucho tiempo. El encuentro con el Señor puede ser también en cuestiones que nosotros ni nos demos cuenta. Muchas veces se le encuentra al Señor en la muerte de un ser querido, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero así pasa. O en cosas tan sencillas. Hay gente que es tan sensible que ve la presencia y se encuentra con el Señor en un amanecer, porque se dan cuenta que al despertarse están viendo, o porque pueden caminar. Es tan grande la posibilidad de dejarnos sorprender por el Señor, porque el Señor, Jesús y Dios es un Dios de sorpresas. Siempre está dando sorpresas. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esta conversión personal lleva a compartir la fe en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en todo lado. O sea, tenemos que ser testigos en todo momento. O sea, no podemos bajar la guardia nomás, pues. Y ese ser discípulo y misionero se convierte en servir a los demás, especialmente, especialmente y preferencialmente a los más pobres, a los marginados, a los enfermos, a los migrantes y olvidados. Trabajar por la justicia y la dignidad de cada persona, elemento central de la misión. O sea, en un corazón de un cristiano, de un católico, en donde vive el Señor, no hay espacio, por ejemplo, para el racismo, no hay espacio para la xenofobia, porque si en nuestro corazón hay espacio para la xenofobia y para el racismo, creo que está fallando nuestro ser cristiano y nuestro ser católico, o no estamos entendiendo lo que nos quiere decir el Señor. Así de fácil. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos de que todos somos hijos de Dios, pues, ¿no? Somos hermanos. Por eso decimos Padre nuestro. Y hay otros teólogos que enseñan a decir Padre y Madre a Dios. Dios, Padre y Madre. Si Dios es nuestro Padre, entonces todos somos hermanos. Pero muchas veces nos sale lo que tenemos dentro y empezamos a despreciar, a vilipendiar, ¿no es cierto?, a lanzar epítetos descalificativos contra otras personas y nosotros nos creemos más que los demás. Error. Eso no es de cristianos, eso no es de seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque en esta línea, cuando tenemos este camino de anunciar el Evangelio, de ser discípulos, de servir a los demás, estamos haciendo una propuesta de colaboradores para construir el reino de Dios. Y ese reino no es que, como nos decían antes, aguanten nomás que en la otra van a tener toda la recuperación o ahí van a ser consolados. No, no, aquí y ahora se construye el reino de Dios. Cuando trabajamos por la paz, por la fraternidad, por las relaciones justas, transformando el mundo con los valores del Evangelio. Y el transformar el mundo empieza por uno mismo y después en pequeñas comunidades, siendo luz en nuestras familias también, ¿no es cierto?, con quienes nos relacionamos. Y eso permite que el reino de Dios empiece aquí y ahora. Imagínense en lo que sería un país o una sociedad o una ciudad en que todos andemos en esta línea, en que todos sintamos y vivamos el amor de Dios y que lo pongamos en práctica. ¿Se acuerdan ustedes de San Agustín? Ahora está de moda porque el Papa León XIV es agustino, ¿no? Pero San Agustín decía, amen y hagan lo que quiera. Fíjense en lo que eso significa. Amen y hagan lo que quiera. ¿Por qué? Porque quien ama no va a hacer daño a nadie, pues. Quien ama va a buscar el bien del otro. Quien ama se va a preocupar de que el último también camine y no se quede. ¿Ok? Marcelo, tenga la bondad. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, estamos ahí. Ahora, la misión es vida, hay que vivirla, ¿no es cierto? Entonces, la misión adyentes en el mundo de hoy.
Lo que ya les decía hace un rato, ¿no es cierto? Este envío a territorios no cristianos hoy tiene una visión más amplia y profunda. El tema de la evangelización de los nuevos aerópagos que habla el Papa em, Juan Pablo II en una encíclica misionera que se llama Redemptores Missio. Creo que esa la publicó en 1995. Salir a las periferias, ¿no es cierto? El salir de nuestra zona de confort para ir al encuentro de las personas en los lugares más apartados, tanto geográficamente como existenciales. Es difícil, ¿no es cierto? Sí, geográficamente tenemos ubicado las periferias, pero ¿cuáles son las periferias existenciales? Por ejemplo, el tema de los ancianos, muchos abandonados, muchos ignorados, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de los migrantes, ¿cómo acogerlos? O el tema de la gente que por ahí es invisibilizada, de los famosos descartados que hablaba el Papa Francisco, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas que viven en estos lugares pueden estar lejos de la fe, otros también son indiferentes, o a los que viven en situaciones de grandes necesidades, y no solamente necesidades materiales, sino también necesidades espirituales, ¿no es cierto? Afectivas. A veces una palabra, un gesto, una palmada, una presencia, ¿cuánto ayuda a una persona? ¿Sí? Entonces, también debemos dar un enfoque cultural e ideológico. El mandato de ir a las naciones ya se extiende a los nuevos aerópagos, lo que les decía yo del Papa Juan Pablo II en esta encíclica Redemptoris Missio, como el continente digital, que ya les hablé hace un rato, o los ambientes secularizados o interculturales. En el tema secularizado, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la cultura woke, ¿sí? Eso es bien interesante saber, o sea, son cosas que uno a veces no entiende, pero que son parte de la realidad. O cómo enfocamos situaciones tan controversiales, por ejemplo, como, no sé, el tema que sale ahora, si se casan o no se casan, y si son bendecidos o no bendecidos los divorciados, cosas de ese estilo. ¿Cómo evangelizamos eso? ¿Cómo llegamos a ellos? Acuérdese del Señor que cuando estuvo con el rebaño, ¿no es cierto? De las 100 ovejas se pierde una y él no cuida las 99, él sale por la una, ¿sí? Entonces, todo esto yo creo que es bien importante, ¿no es cierto? Además, dialogar con otras culturas, con otras religiones, el ecumenismo. El Lauren aquí fue un gran impulsor, por ejemplo, del ecumenismo, del diálogo ecuménico. Promovía y participaba mucho en la semana de oración por la unidad de los cristianos desde hace muchos años atrás. Y en el velorio de Lauren estaba presente gente de otras iglesias, pastores de varias iglesias con las que él había tenido relación. Y el testimonio que daban ellos de su apertura, de su diálogo, de su encuentro era muy interesantes, muy decidores y muy evangelizadores. Como que daba testimonio de lo que el Lauren decía, pero también lo hacía, ¿no? Siga, por favor. Ahora, claro, también está la interculturalidad y el diálogo. Esto es interesante. El profundo respeto por las diferentes culturas. Y aquí en este profundo respeto por las diferentes culturas, aquí en el Ecuador hay el ejemplo de un trabajo misionero incomprendido, digamos, en esos años de Monseñor Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango. ¿Se acuerdan que ellos fueron alanceados allá el 21 de julio de 1987 aquí en la selva ecuatoriana y fueron alanceados, murieron alanceados por los Tagaire, que es una etnia no contactada, y ellos encontraron ahí. Pero en vez de hablar, por ejemplo, Monseñor Lavaca tiene una frase muy importante en un libro que se llama Crónicas Guaraníes. Él dice, si no vamos nosotros, los matan a ellos, dice. Entonces ellos no vieron como un asesinato, sino como una ofrenda de su vida para salvar a ese pueblo. Y no es que les iba a bautizar, no es que no, no, él trató de inculturarse y de vivir con ellos, al extremo, por ejemplo, que Monseñor Lavaca fue adoptado por una familia guaraní, ¿no es cierto? Inigua y Pagua eran los papás, ¿no es cierto? Hizo ejercicios impresionantes. Los guaos y los tagaeri, ellos viven desnudos y Monseñor hizo ese ejercicio, porque si entraba vestido había problemas, ¿no? Entonces tenía que ser uno más de ellos. Entonces estaba loco, pues un obispo ahí andando
como se dice aquí en el Ecuador, yuchusiki por ahí por el mundo. Imagínense en el escándalo. Pero no, fue un acercamiento, tratar de ser uno más, tratar de entender y de comprender esa vida, no de ir a imponer. ¿Se acuerdan de las semillas del verbo, no? Que el Evangelio se encarne en ellas y dialogue con sus valores. No decir yo llevo la verdad. No, no. Así como el Señor. Si Dios hubiera querido imponer, venía y decía, miren, yo soy Dios. No, vino y se encarnó. Dialogó con nosotros. ¿Sí? Y el diálogo interreligioso también es importante. No creer que solo nosotros tenemos ganado el reino, ¿no es cierto? No, no va por ahí el tema. Va por otro lado, siendo humildes y sencillos para reconocer también las semillas del verbo en otras realidades, en otros pueblos y en otras culturas. Y aquí viene también la importancia de los laicos. O sea, no solamente la misión es cuestión de las monjitas, los padrecitos, ¿no es cierto? No, es de todos nosotros y nosotros podemos ser también misioneros en nuestro espacio concreto y diario. Somos misioneros en nuestro trabajo cuando lo hacemos bien. Somos misioneros cuando, por ejemplo, no sé, en el tráfico conducimos bien, respetamos las normas de tránsito, ¿sí? No queremos, por ejemplo, coimar a los agentes, no queremos tampoco recibir coimas cuando se hace algún contrato. Si tenemos una tienda, vendemos la libra de las 16 onzas o el kilo de los 1000 gramos. O sea, es decir, hacemos lo que debemos hacer, pagamos impuestos como se debe, ¿ok? Y somos también personas que trabajamos honestamente y que no es que por hacer dinero de cualquier forma nos rindamos a la lacra de la corrupción. Por ahí van enlazando esto, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cuáles son los contextos de la misión ahora, de estos fenómenos globales? La migración, la globalización, las desigualdades sociales y el avance tecnológico. Estos contextos presentan nuevos desafíos y grandes oportunidades para la evangelización. Es decir, por ejemplo, en la globalización o en el mundo de la tecnología, en estos avances tecnológicos. ¿Cómo llevar el evangelio a través del mundo cibernético? ¿Sí? ¿Qué hacemos por ahí? ¿Qué propuesta vamos a desarrollar? Tal vez ahora ya no sea tan eficaz, por ejemplo, subirse al púlpito, ¿no es cierto? Ahí hablamos a 500 gentes, pero si hacemos una buena propuesta y hay algún católico que sea youtuber, por decir algo, ¿no es cierto? O influencer, y llega a millones de personas, ¿ok? Presentando la propuesta del mensaje del Señor, en medio de tanta cosa que hay ahí en el Internet, en el ciberespacio hay horrores y horrores de cosas, ¿no? Así como pueden ser edificantes, pueden también destruir la conciencia y la forma de ver la vida, ¿no? Ahí proliferan un montón de cosas que son falsas, los famosos fake news. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos a leer el Internet? Y al rato que nosotros, por ejemplo, en nuestros colegios o con la gente que nos llevamos, empezamos simplemente a saber cómo usar el Internet, cómo comprobar que una noticia o un mensaje que salga es el apropiado, está contrastado, está verificado y responde a la verdad. Porque a veces tenemos un defecto y nos llega un mensaje y nos parece interesante y enseguida lo mandamos y no verificamos. Y recuerden ahí que tenemos que tener presente la famosa frase del Señor, ¿no es cierto? Solo la verdad nos hará libres. Y también tenemos que empezar a buscar la verdad en el Internet, pues así como buscamos la verdad en nuestra vida permanentemente, la verdad con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Siga, por favor. Ahora, la misión en esta línea de lo que hemos visto y oído, eso lo comunicamos, tiene retos y oportunidades. La misión tiene que ofrecernos una formación continua, formarnos para los desafíos actuales, lo que ustedes hacen semanalmente, por ejemplo, ¿sí? Formarse permanentemente para los desafíos actuales, ¿sí? Es una lucha impresionante para los analfabetos digitales, digo, para los que no nacimos en la época de la tecnología, irnos como especializando, irnos esforzando, ir estudiando, cómo buscar en Google, cómo buscar materiales, cómo elaborar documentos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O cómo hacer, por ejemplo, videos, un montón de estas cosas que de alguna u otra forma son desafíos actuales.
Hoy inclusive uno tiene que ser más preparado que hace 20 años, que hace 10 años o que hace 5 años, porque hay tanta información. ¿Qué tal si vamos a dar una catequesis y por ahí nos sale un niño diciendo que ha visto en el Google una pregunta, se lanza y no sabemos qué responder? O sea, hoy es más exigente, es más desafiante ser cristiano. Ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados y conformes con lo que alguna vez escuchamos. No, tenemos que formarnos, ¿sí? Ahora, obviamente hay mucha crisis de fe, pues, en muchas sociedades secularizadas. Miren todo lo que pasa alrededor del mundo, ¿no? Entonces, la fe en muchos lados está en declive. ¿Sí? El agnosticismo, por ahí hay la proliferación también del ateísmo, muchas veces porque nosotros nos damos testimonio, ¿no es cierto? Entonces la misión requiere de revitalizarse, requiere, haciendo una especie de analogía, de echarle más leña, pues, ¿no es cierto? Para que no se apague el fuego de la fe. ¿Y cuál es esa leña? Nuestra formación, nuestra experiencia con el Señor, la lectura de la palabra, el compartir, el ir creciendo juntos, el animarnos, el formarnos, el compartir, la cercanía con otros hermanos y hermanas que tengan los mismos sueños que nosotros, ¿sí? Entonces, esta fe se revitaliza, ¿no es cierto? Y eso permite que el corazón de la iglesia se fortalezca para que siga anunciando la buena nueva, para que sigamos anunciando la esperanza, para que sigamos anunciando con alegría y con sencillez de corazón, ¿sí? Entonces, claro, ahí viene un paso siguiente que es el testimonio auténtico, ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, ser coherentes con el Evangelio, con todo lo que nos enseña la palabra, pero que no solamente se quede en conocimiento, sino que se haga vida, que sea un puente de humanidad y esperanza. Miren, qué bonito, ¿no es cierto? La palabra, ¿no es cierto? Y la misión se complementan cuando se convierten en un puente de humanidad y esperanza. Y por otro lado, tenemos también el diálogo y el encuentro, apertura al encuentro, al diálogo. O sea, nosotros no podemos cerrar nuestras puertas y creer que tenemos la verdad absoluta. Tenemos que ser personas de manos abiertas y de corazón abierto. Tal vez pensar y pedirle al Señor que nos dé un corazón planetario, fíjense, para que quepan todos los colores, todas las voces y todos los sentimientos y todas las propuestas que haya en el mundo. Y no para decir que nos vamos a hacer personas amorfas, no, no, sino para ir y pedir al Señor que nos permita entender las diferentes realidades, para desde ese entendimiento tratar de ver cómo desde mi realidad de fe trato de compartir mi fe, para que los diferentes mundos que habitan en este mundo no sean desconocidos para nosotros, ¿sí? ¿Cómo entender al mundo indígena en el Ecuador, por ejemplo? ¿O cómo entender al mundo montubio? ¿O cómo entender en la Argentina a la gente de La Pampa? ¿Sí? En Colombia, ¿cómo entender a la gente del Chocó, por decir algo, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos permite el diálogo y el encuentro. Apertura al encuentro y al diálogo con el otro. Reconociendo que Dios se comunica con todos de diversas maneras. Si aquí compartimos cuántas experiencias hemos tenido con Dios, les aseguro que el número de personas que estemos aquí hemos tenido una experiencia diferente con el Señor. ¿Sí? Siga, por favor. Ahora, aquí hay un tema bien interesante. La palabra y la emisión, la esperanza. A veces a la esperanza le tenemos por ahí dormida, ¿no? Y usted es una persona de esperanza y andamos y hablamos con un desánimo y decimos, sí, yo tengo esperanza. O vamos a hablar con un ánimo que en vez de transmitir energía, alegría, somos unos cristianos tristes o unos tristes cristianos, ¿no? Hablamos con tanta emoción que desanimamos al que nos oye. ¿Ah? Entonces tiene que ser una esperanza activa, viva, dinámica, ¿sí? Que refleje lo que habita en nuestro corazón. O sea, ese es lo que hemos visto y oído, eso lo hemos comunicado, eso es lo que tiene que surgir
y vibrar en nuestra mente y en nuestro corazón para que el otro diga, miren cómo se aman, ¿sí? ¿Se acuerdan que así pasaba a los apóstoles, ¿no? O sea, la gente decía, miren cómo se aman. ¿Y qué tal si la monjita o el catequista o el animador bíblico llega al encuentro con cara de revólver? La gente se asusta, pues. Dice que qué raro que será el amor de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo se revela en este señor que tiene ahí cara de pistola, ¿sí? O que le chorrea la ira por todo lado, ¿no? Y que nunca le sale una sonrisa. Algo anda mal, pues, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, para los católicos, para los cristianos, la esperanza es más que una simple expectativa optimista. O sea, tener esperanza no solo es estar ahí diciendo, no, no, o sea, todo va a salir bien, no se preocupe, no, no, va más allá. O sea, sabemos que la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes, ¿no es cierto? Teologales. Pero esta virtud de la esperanza es una, como les decía hace un rato, es una virtud teologal activa, que mueve, que nos transforma, que nos alegra, que nos moviliza, que no nos deja tranquilos y no nos deja quietos, sino que nos ayuda a ver, ¿no es cierto? Ese regalo divino, ¿no es cierto? Que transforma la manera en que vivimos el presente y miramos el futuro. ¿Por qué? Porque está arraigada en Cristo. O sea, la razón de nuestra esperanza, ¿cierto? Creo que Pedro decía, ¿no es cierto? Demos razón de nuestra esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero ¿cuál es la esperanza íntima que vive, cabalga, permanece? La esperanza que está dentro de nosotros tiene que ser el Señor muerto y resucitado. Cuidado, tenemos la imagen y la presencia en nuestras vidas de un Cristo vencido, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos quedado como cristianos de Viernes Santo. Le acompañamos al Señor, hacemos el Vía Crucis, ¿no es cierto? Y el Viernes Santo es una apoteosis de dolor. Es apoteósico el dolor, ¿no? Se movilizan, se hacen un montón de peregrinaciones, de Vía Crucis, etcétera, ¿no es cierto? Y la resurrección muchas veces no la vivimos. Entonces tenemos que dar ese pasito del momento de la crucifixión a la resurrección. Acuérdense de aquella frase, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces el Señor que murió y resucitó, tiene que estar en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, en ese Cristo tiene que estar arraigada nuestra esperanza. En el contexto actual, miren, hoy vivimos en incertidumbre, vivimos en crisis, vivimos en dificultades. Hoy mismo el Ecuador está viviendo momentos muy duros, ¿sí? Hay convulsión social, hay represión de las Fuerzas Armadas que ha salido a atacar con todo a la gente, etcétera, ¿no es cierto? A los campesinos les dicen horrores de cosas, etcétera. Pero claro, en este contexto de incertidumbre, en este contexto de crisis de fe, de crisis de valores, de crisis económica, de crisis emocionales, etcétera, ¿no es cierto? Y todas las dificultades que nos ponen al frente, la esperanza ofrece una base sólida que no depende de las circunstancias del mundo, sino de la fidelidad de Dios y de su promesa de vida eterna. Siempre hablamos de la fidelidad de Dios, o sea, Dios es fiel. Y si es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho y al revés, ¿no es cierto? Si es fiel en lo mucho, también es fiel en lo poco. Nunca nos deja ni nos abandona. Siempre está con nosotros. Ahora, claro, ustedes dirán, pero ¿y eso cómo se come? Pues, o sea, ¿cómo lo sentimos? Y no es que el Señor se aparece mágicamente, ¿no? Quizás, no. O sea, lo que hace el Señor es a través de una persona X, a través de una llamada, a través de alguna, se manifiesta, ¿sí? Y yo creo que eso es bien importante en esta esperanza activa. Siga, Marcelo, por favor. Entonces, claro, la esperanza se vuelve un don y un motor de la vida, ¿sí? Es el combustible, ¿sí? Es la gasolina
que ponemos para que nuestra vida se siga movilizando pese a las adversidades, frente a los desencantos, a los desengaños, a las frustraciones, ¿sí? Por eso es que un católico que vive y siente al Señor difícilmente va a experimentar la depresión, porque tiene esa esperanza dentro que es del Señor Jesús que le está movilizando y le está moviendo, ¿no es cierto? Entonces, claro, esta confianza en Dios, ¿en qué está fundamentada? En la confianza a las promesas de Cristo y en la certeza de que Dios cumple su palabra y de que nunca nos abandone. Fíjense todo esto, lo que implica y lo que significa, ¿no es cierto? Este confiar en Dios, que está, miren, esto es importantísimo, que está presente en medio de las tormentas, guiándonos hacia un destino de plenitud y felicidad. O sea, miren, qué duro es, por ejemplo, sentir cómo un ser querido se va acabando, cómo la enfermedad muchas veces va carcomiendo a un ser querido, ¿no? Uno sufre y dice, bueno, ¿y por qué, Señor? Tu misericordia, tu voluntad, ¿dónde está? Y ahí es donde viene esto, ¿no es cierto? De que cómo el Señor se hace presente en las tormentas, cómo el Señor nos da paz en medio de la tormenta y cómo nosotros nos abandonamos a Él. Y para eso yo creo que hay que pedirle y tiene que ser una gracia, confiar en Dios plenamente. Y eso yo creo que son palabras mayores, ¿no? Hay que hacer un ejercicio todos los días para confiar en Él. Porque muchas veces primero están nuestras seguridades. Y a veces confiamos más en nuestras propias seguridades y no confiamos en la presencia de Dios, porque todavía no estamos seguros de que Él es el dueño de nuestra vida. ¿Se acuerdan de esa canción que decía por ahí? Creo que se la cantaba aquí en el Ecuador en la Semana Santa, dueño de mi vida, dueño de mi amor, algo así era, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva al anhelo de vida eterna, ¿no es cierto? Todos aspiramos al reino de los cielos. Todos creemos que la vida eterna será un encuentro de felicidad máxima, ¿no es cierto? Entonces, no va solamente a las metas de este mundo. La esperanza no es solamente yo estoy esperando que me saque la lotería, ¿no es cierto? Para tener una casa grande, para tener un montón de cosas. No, es importante tener un bienestar económico, es importante trabajar para tener una vida digna, pero no es todo. O sea, tenemos que ir más allá. Yo a veces pregunto, oiga, ¿y quién fue el hombre más rico por el año 1230 por ahí en Italia? Nadie sabe. Pero yo digo, ¿y quién es San Francisco de Asís? Todo el mundo sabe. O sea, trascendió. ¿Qué trascendió? Trascendió la forma de ser de San Francisco de Asís, trascendió su obra, trascendió su entrega al Señor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces esa trascendencia va más allá del éxito económico, del éxito social, ¿sí? Va a una dimensión que muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos. Y es esa dimensión en la que el Señor se manifiesta, en la que el Señor nos permite darnos a los demás, entregar nuestra vida, ¿no es cierto? Siendo, por ejemplo, buenos padres de familia, buenas madres de familia, siendo gente comprometida con la causa, cumpliendo nuestras tareas en las oficinas, dejando una huella y que en el recuerdo digan, no, este señor trabajó honestamente. Este señor dejó una huella de honradez, de pulcritud. Yo creo que por ahí vamos nosotros, ¿no es cierto? Y por eso es que esos son los anhelos más profundos del corazón humano, pues. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que ver, pero que no vemos, porque muchas veces estamos viendo con otros ojos. Y son esos ojos que nos meten, no sé, miles de horas de medios de comunicación, ¿no es cierto? Consuma esto, vaya esto, le hace falta esto, y nos van llenando de cosas. Y en vez de vivir una vida equilibrada entre nuestras necesidades y nuestro interior, solo vivimos a veces abruptamente y desaforadamente puertas afuera, ¿sí? Siga, por favor. Entonces, claro, la esperanza es una virtud activa y perseverante. La esperanza no es una actitud pasiva, sino una lucha activa por mantenernos firmes en la fe, especialmente durante las pruebas y contradicciones. ¿Sí? De la mano de la paciencia, la fe ayuda a preservar y a no desanimarse frente a las dificultades. Esas son palabras mayores. Es facilito decir la palabra, ¿no es cierto? O sea,
De la mano de la paciencia ayuda a preservar y a no desanimarse frente a las dificultades. Sí, sí, suena fácil, pero qué difícil es en lo cotidiano. Sin embargo, pese a la dificultad, si estamos ahí viviendo y sintiendo la presencia del Señor en nuestras vidas, Él nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y claro, también la esperanza es alegría y es resiliencia, ¿no es cierto? Anclada a la resurrección de Cristo, lo que les decía hace un rato. La esperanza es una fuente de alegría y resiliencia que protege del desaliento y nos permite ver más allá del sufrimiento temporal, sabiendo que la victoria final es de Dios. ¿Sí? Sigamos, por favor. Entonces, ahora entramos ya a la última parte, porque hemos visto la palabra, ¿no es cierto? Hemos visto la misión y hemos visto la esperanza. Ahora vamos a ver algunos aspectos claves de la humanidad para los católicos. Ya hablamos hace un rato, de que somos imagen de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Por eso es que todos somos hermanos, nadie es más ni nadie es menos. Y les decía yo hace un rato que no hay espacio para el racismo ni la xenofobia. Pero también la humanidad es ser integral. Cada persona es una unidad de cuerpo y alma, con un alma inmortal que la une a la espiritual y un cuerpo que le permite interactuar con el mundo material. Es de esta vida que estamos teniendo, ¿no es cierto? Temporal, que muchas veces creemos que somos eternos, ¿no es cierto? Y no va por ahí. Y también en la humanidad hay dignidad y propósito. La humanidad tiene una dignidad que proviene de su relación con Dios, quien la ama por sí misma y la creó con propósito. Los seres humanos estamos llamados a conocer, amar, a servir y glorificar a Dios. Pero amamos a Dios amando a los hermanos. Servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Y glorificamos a Dios también glorificando a nuestros hermanos. ¿Sí? O sea, no es solamente de que yo rezo 28 horas al día, ¿no es cierto? Pero me es indiferente la realidad social, económica, política, y no va por ahí, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa, 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 eh, esa forma de cruz, ¿no es cierto? Relación con Dios, pero también esa relación con nuestros hermanos. Por ahí dicen que va también un tema a la cruz, ¿no es cierto? Con Dios y con los hermanos. Porque si solo vemos a Dios, nos convertimos ya en angelitos aquí en la tierra y nos olvidamos de nuestros hermanos, y por ahí no van las cosas. Siga, por favor. Entonces, yo creo que aquí vive una cosa, ¿no? La capacidad de relacionarnos. Dicen que los seres humanos tenemos relaciones con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios, ¿sí? Entonces, eso nos permite vivir en comunidad con Dios, entre nosotros, ¿no es cierto? Capaces de dar y recibir amor, construir relaciones basadas en la solidaridad, en la fraternidad, ¿sí? Donde nadie se quede atrás, sino que todos caminemos juntos. Ustedes van a decir que estoy medio loco, ¿no es cierto? O sea, hablando de estas cosas y ahora en el mundo no se ve eso, se ve otra cosa. Y yo creo que ahí fallamos nosotros como católicos, ¿sí? Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Y Él es exigente, ¿no es cierto? Por eso hay un llamado a la plenitud. Dios desea, miren, qué bonito es esto, ¿no? Dios desea que la humanidad viva en vida plena, que implica la santificación del cuerpo y del alma. ¿Y cómo se santifica el cuerpo? Teniendo una vida digna, ¿no es cierto? Teniendo satisfechas las necesidades básicas, teniendo trabajo, teniendo, por ejemplo, salud, teniendo buena educación, teniendo iguales oportunidades. Ahí se santifica el cuerpo, ¿no es cierto? Y el alma, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la santificación de las fiestas, ¿no es cierto? Entonces, y de la relación, de su potencial relación con Dios y al servicio de los demás. Amar a Dios y amar a los hermanos. No hay otro, ¿sí? Y creo que por ahí está la famosa cita del juicio final, ¿no es cierto? Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed y me diste de... Pero Señor, ¿cuándo estabas con hambre? ¿Cuándo estabas preso? Todo lo que hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo mismo lo hicisteis. Híjole, eso es fuerte, ¿no? Eso es fuertísimo, ¿ya?
Entonces, claro, y ahí viene también la redención a través de Cristo. La humanidad caída encuentra la redención y la posibilidad de vivir su propósito verdadero a través de la salvación ofrecida por Jesucristo, cuya humanidad perfecta sirve como modelo. O sea, el Señor es el puente, el Señor es el camino, el Señor es el encuentro, el Señor es la cercanía, el Señor es simple y llanamente el modelo que debemos seguir. Por eso por ahí hablan de que cada católico, cada cristiano tiene que ser otro Cristo. Y aquí se me vienen unas palabras de Gandhi, ¿no es cierto? Que decía, miren, a mí me gusta Cristo, pero no los cristianos, porque los cristianos son la peor propaganda de Cristo. Y también decía que a veces los cristianos somos como esas rocas en medio del río, mojadas por fuera, pero secas por dentro. Y por eso al Señor hay que pedirle también su bendición, que nos vaya cada día transformando, que nos vaya cada día permitiendo verle y encontrarnos con Él cara a cara. Y podemos encontrarnos con Él en la cara de otros hermanos. ¿Sí? Siga, por favor. Ahora, claro, aquí viene la otra cosa. Somos artesanos de la esperanza. ¿Y qué dice aquí? Este texto de aquí es del Papa Francisco, ¿no es cierto? Dice, la esperanza es la promesa del Señor que hemos de acoger aquí y ahora, en esta tierra que sufre y que gime. ¿Sí? Por eso es que el Papa Francisco remarca que dicha esperanza nos pide que no nos dejemos llevar por la rutina ni detenernos en la mediocridad y en la pereza. Ave María Purísima. O sea, que no nos dejemos llevar por la rutina ni detenernos en la mediocridad y la pereza. Es decir, nosotros como católicos, como cristianos, tenemos que ser no mediocres, tenemos que ser excelentes en todos los sentidos. Excelentes padres de familia, excelentes religiosas, excelentes curitas, excelentes catequistas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y no ser perezosos, sino estar siempre dispuestos, disponibles, ¿no es cierto? Y por eso dice el Papa, dice, debemos o nos pide que nos hagamos peregrinos en busca de la verdad, soñadores incansables, mujeres y hombres que se dejan inquietar por el sueño de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es un sueño de un mundo nuevo, donde reinan la paz y la justicia. O sea, somos partícipes de esta propuesta, ¿no es cierto? Del sueño de Dios, de un mundo nuevo donde haya paz y justicia. Por eso es que debemos ser artesanos de la esperanza. ¿Qué es un artesano? Un artesano es una persona que trabaja con sus manos, pero porque tiene un conocimiento de lo que tiene que hacer con sus manos. Y nosotros tenemos que construir la esperanza con nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, vive ese deseo de construir la esperanza. ¿No es cierto? Y construir esa esperanza en este mundo atribulado fomentando, por ejemplo, orando con la palabra, renovando la misión de evangelización como procesos comunitarios y sinodales, esto de caminar juntos, donde Jesús es la esperanza viva que impulsa a la iglesia a extender la esperanza en el mundo. Lo que hablábamos hace un rato, en la incertidumbre. ¿Se acuerdan de esa oración del mismo San Francisco de Asís, ¿no es cierto? Que donde haya guerra, ponga yo la paz. Donde haya duda, ponga yo tú de seguro en ti, ¿no es cierto? O sea, un montón de cosas que hoy están un poco, yo diría, descalabradas. Sí, o sea, el tema de Gaza, por ejemplo, es terrible. Yo espero que nosotros, no, eso está lejos, pero si rezamos cada día por esa realidad para que se arregle, es decir, que no solo recemos no, y solamente nuestras necesidades por mi Diosito, yo esto y este otro, no. Tenemos que tener lo que decía hace un rato, un corazón planetario que nos invite a sentir lo mismo que el Señor, que el mundo quepa en nuestro corazón y que nuestro corazón quepa en el mundo. ¿Ok? Siga, por favor. Entonces, somos artesanos de la esperanza porque Jesús es la esperanza viva, porque hay una misión de la esperanza. La palabra de Dios también nos permite ser artesanos de la esperanza. La espiritualidad de la Pascua. La misión de esperanza se nutre de la espiritualidad de la Pascua, que marca la resurrección de Cristo y la eterna primavera de la historia. Y un llamado comunitario y sinodal. La esperanza, la evangelización son procesos comunitarios. El camino misionero es unido y acogido al clamor de la humanidad en una sinodalidad misionera.
Siga, por favor. Entonces, siempre hay esperanza. Animados por una esperanza tan grande, las comunidades cristianas pueden ser signos de una nueva humanidad. Miren qué bonito esto. Ser signos de una nueva humanidad en un mundo que en las zonas más desarrolladas muestran síntomas graves de crisis de lo humano, ¿no es cierto? Un sentimiento generalizado y de desorientación, soledad, abandono de los ancianos, dificultad para estar disponibles a ayudar a quienes nos rodean. En las naciones más avanzadas tecnológicamente está decayendo la proximidad. Estamos todos interconectados, pero no estamos en relación. La eficiencia y el apego a las cosas y a las ambiciones hacen que estemos centrados en nosotros mismos y seamos incapaces del altruismo. El Evangelio vivido en comunidad puede restituirnos una humanidad íntegra, sana y redimida. ¿Cómo les parece? O sea, siempre hay una esperanza para nosotros. ¿Ok? Siga, por favor. Entonces, nosotros, para realizar todo esto, tenemos que hacerlo al estilo de Dios, con cercanía, con compasión y con ternura. Fíjense qué bonito. Con cercanía, con compasión y ternura. Estar siempre disponibles para el que pida nuestra asistencia, ¿no es cierto? Cuidando la relación personal con los hermanos y las hermanas en su situación concreta. Ellos nos enseñarán a vivir con esperanza y a través del contacto personal podremos transmitir el amor del corazón compasivo del Señor. Cercanía, compasión y ternura. Fácil, ¿no? Facilito, pero complicado. Sigamos, por favor. Entonces, nosotros, al ser artesanos de la esperanza, experimentaremos que el corazón de Cristo es el núcleo viviente del primer anuncio. Qué bonito esto, mire. El corazón de Cristo es el núcleo viviente del primer anuncio. Eso dice el Papa Francisco, ¿no es cierto? Y el corazón humano y divino de Jesús, en el corazón humano y divino de Jesús, Dios quiere hablar al corazón de cada persona, atrayendo a todos con su amor. Nosotros hemos sido enviados para continuar esta misión. Miren esto, ser signos del corazón de Cristo y del amor del Padre, abrazando el mundo entero, abrazar el mundo entero, el corazón planetario. ¿Sí? Siga, por favor. Epa, a esto quería llegar. ¿Sí? Denme un segundito. Miren, ustedes conocieron a Lauren, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el Lauren fue el protagonista de la palabra y la misión que creó una esperanza para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra y la misión él la entrelazó y creó una esperanza. Aquí hay algo de sus datos, que ustedes lo conocieron, ¿no es cierto? El Lauren estuvo aquí más de 50 años, llegó a Quito en el 75 y ustedes saben que hace 3 meses y unos días él falleció, ¿no? Siga, por favor, vamos a hablar algunas cositas más. Entonces, por ejemplo, el Lauren cuando llega al Ecuador, y por eso le pongo yo, Lauren fue un misionero incansable, su labor la desarrolló alrededor de la pastoral parroquial. Cuando él se ordena sacerdote en el 75, él va de párroco a un pueblito chiquito en la provincia de Bolívar que se llama Chandía. Ahí estuvo un par de años y aquí les voy a contar una anécdota. En el funeral de Lauren asomó una señora. Abrieron el micrófono ahí en la iglesia y esta señora dijo, yo le conocí al padre Lauren hace como 50 años, cuando llegó a mi parroquia, y dejó tan marcada en mí todo el trabajo que hice que aquí estoy. Y me contaba después del hermano Roberto que esta misma señora asomó con una bolsita, ¿no? En una noche dice, hermanito, aquí le traigo unos pancitos para compartir con la gente que está en el funeral.
Y al siguiente día del velorio se acerca donde el padre, donde el hermano Roberto y le dice, hermano Roberto, le quiero pedir un favor. ¿Cuál será? Por favor, que la guitarra del padre Lauren regrese a Echandía. ¿Por qué? Porque la guitarra para el Lauren, ustedes saben que era su compañera de vida, ¿no? Siempre estaba él caminando con la guitarra y donde podía y tenía que tocar, tocaba, ¿se acuerdan, no? Sí se acuerdan de eso. Entonces, ahora la guitarra está en Echandía, la guitarra del padre Lauren. Entonces, miren, cómo esta experiencia de hace casi 50 años dejó marcado en la gente, marcó, ¿sí? Por eso aquí poníamos que vivió intensamente la cercanía con jóvenes, con familias, con niños, con líderes, con catequistas, ¿no es cierto? Y él desarrolló actividades de formación, programas sociales, años de profunda experiencia de vida y de fe. Luego fue aquí también párroco en Quito. El 2 de agosto, que fue eh, se preparó una misa por el mes del fallecimiento de Lauren allá en San Bartolo, donde él fue párroco. Y no me van a creer, pero ahí hubo gente que también fue y conoció al padre Lauren hace 40 y pico de años. Y ahí estaban hablando y dando testimonio de lo que él había compartido y cómo con la palabra y su misión había llegado a sus mentes y a sus corazones, y contando un montón de cosas bien simpáticas y bonitas, ¿no? Que eran básicamente la experiencia de Dios, ¿sí? Y obviamente también aquí el tema de la pastoral juvenil, él trabajó con jóvenes. Ahí en San Bartolo él formó, me parece que ese era el primer grupo juvenil que formó el que se llamaban Los Pioneros. Claro, ahora ya gente de 65 años y así, ¿no? Pero vino hasta un muchacho de esa época, que ahora ya es un señor de los Estados Unidos, porque quería estar en la misa del mes. Y contaron que lo que habían aprendido con él nunca se olvidaron. Y que la palabra que él sembró del Señor se quedó en sus corazones pese a que habían pasado tantos años. ¿Sí? Entonces él estuvo en la pastoral parroquial, en la pastoral juvenil, como les estaba contando. Siga, por favor. Entonces, también, y ustedes saben que el fuerte de la congregación del Verbo Divino es justamente la pastoral bíblica, y el Verbo Divino le encargó a Lauren la, el centro bíblico, la pastoral bíblica, y entonces muchísima gente en todos estos años han pasado animadores, catequistas, religiosas, religiosos, sacerdotes en los cursos y talleres. Y si han estado ustedes en los cursos y talleres, era bien activo, ¿no? Y de los cursos sacaba folletos, ¿no es cierto? Y decía, bueno, pero si aquí hay que tener una librería bíblica especializada, pues también se metió en el tema de la librería. Y si ustedes están aquí en Quito, conocen todo lo que hay ahí, ¿no es cierto? Pero también era un tipo demasiado activo y era súper especial para producir materiales de formación. Y ustedes conocen, ¿no? Esos folletos de formación bíblica que Lauren tiene regados, me parece que por toda América Latina, ¿sí? Usan en todo lado y eso es bonito, ¿no es cierto? Por ahí hay. Y yo creo que les dije alguna vez, este me lo dio a mí Lauren, este es el último que hizo él 3 días antes de morirse, este que se llama Estudio Orante de San Pablo, el apóstol de la solidaridad y de la paz, que nadie busque su propio interés sino el del prójimo, ¿sí? Yo lo visité unos 3 días antes de que fallezca y ahí me dio este, ¿sí? Entonces, claro, estaba ahí el, eh, el tema bíblico, ¿no es cierto? Y también estaba pensando en qué hacer y qué material más puede preparar para atender las necesidades de la formación del pueblo de Dios. En esta visita que yo le hice, que fue a finales del mes de junio, me contaba, y creo que a muchas personas les dijo, primero que su sueño era irse en septiembre a España porque se iba a casar su sobrina, y luego ya tenía planificado todos estos encuentros hasta fin de año y ya estaba en agenda todo el contenido de la agenda bíblica del año 2026. Y tenía ya en mente cómo iba a ser los cursos del próximo año, fíjense. ¿Ok? Entonces, él estaba siempre en esta onda, ¿no es cierto? De la palabra y la misión, porque quería justamente compartir esperanza para que
la gente que comparte estos procesos de formación se conviertan también en esperanza para la humanidad, porque están llevando la buena nueva, porque están compartiendo la misión que es vida y la palabra que es la que nos mueve y alimenta. Siga, por favor. Creo que por ahí se acabó. Entonces, claro, y aquí está ya un poco el tema bíblico, lo que les estaba contando. Él trabajó también por la Revista de Integración Bíblica Latinoamericana, el RIBLA, y también cooperó con la Federación Bíblica Latinoamérica, de América Latina, la FEBIC. ¿Sí? Y también el Lauren siempre estuvo muy atento a la tecnología, ¿no? Tiene esa página web del Centro Bíblico, tenía una página en el Facebook, en Instagram, ¿no es cierto? Y claro, como no podía estar quieto y era bien travieso, digo yo, cuando viene la pandemia, y dijo, ¿y ahora qué hacemos, no? Y uno de los resultados de la pandemia es justamente este proceso de formación. Y creo que aquí hay gente que empezó con él justo con las primeras sesiones, ¿no? Siga, por favor. Entonces, también el Lauren promovió la justicia y la solidaridad como buen misionero, ¿no? Aquí les voy a contar más de lo que está escrito, que ahí también en el funeral de él habló un líder de uno de los barrios de ahí y decía que por el padre Lauren sus niños habían vencido la desnutrición. Y ahora hay un movimiento ahí en un barrio, no sé, la Katy debe saber eso, pero que están hablando con el municipio para que la calle principal del barrio en el que siempre estuvo el Lauren atendiendo se llame precisamente Padre Lauren Fernández. ¿Sí? Porque la gente dice que una forma de expresar el cariño y el agradecimiento a Lauren es ese, de tenerle siempre presente. ¿Ok? Siga. ¿Sí? Entonces, claro, cuando el Lauren fallece, y yo siempre le decía al Lauren que él es el cura de la palabra y de la Biblia, o del cura de la Biblia. Y claro, el trabajo que él hizo justamente por la promoción bíblica aquí en el Ecuador y creo que en América Latina es bien grande, ¿no? Y por eso yo le decía también en el funeral, ¿no es cierto?, que Lauren es el apóstol incansable, ese trotalibros bíblico, le decía yo, porque siempre estaba caminando por toda la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ese soñador porfiado de la fraternidad y la solidaridad, ese testarudo y terco hacedor de folletos bíblicos con lenguaje sencillo para el pueblo de Dios, ese planificador y realizador de cursos presenciales y virtuales de variados y excelentes contenidos, ese servidor permanente de los más pobres y sencillos, ese luchador permanente por la justicia y la paz. Dejó toda su vida en Ecuador, aquí invirtió su humanidad y vocación. Aquí dejó todo, aquí se queda para siempre. Trabajó hasta el último momento en el centro bíblico. Pese a su enfermedad, seguía soñando y planificando en llevar la Biblia y la palabra por todo lado. Allí estuvo hasta el final, dejándolo todo y confiando plenamente en la voluntad de Dios y en su misericordia. No sé, creo que ya viene la última, ¿no es cierto? Póngale por. Bueno, y aquí les agradezco. Sí, muchas gracias.